Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios estamos estudiando la resurrección del Señor Jesús y en esta lección estaremos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los versos 24 al 29, donde veremos el título de esta lección, La incredulidad de Tomás. Esta es la lección número 7 en esta serie. Si no han visto las otras lecciones en la serie, pues pueden verlas ya después de esta, donde nos concentramos en la resurrección de nuestro Señor, según los evangelios. ¿Qué es lo que nos dicen los evangelios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, como digo, estaremos aquí en este texto, en esta lección, así que veremos los primeros cuantos versos, tal vez de una historia que bien conocemos, la historia de Tomás y su fe en el Señor Jesús. Algunos dirán falta de fe, pero en verdad no creo que ese es tanto el caso. Pues veremos lo que dice estos primeros cuantos versos. Dice el verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bueno, ciertamente Tomás, aquí en esta proclamación que hace, pues ha sido conocido a través de los años como Tomás el incrédulo, aquel discípulo quien no creó en la resurrección del Señor Jesús. Y casi podemos decir que Tomás ha tenido una cierta clase de mala fama a lo largo de los siglos por esta razón, principalmente por lo que él dice aquí, que no creerá en el Señor Jesús, en su resurrección, si no pudiera ver y tocar su cuerpo y poner mis dedos ahí en los lugares donde el Señor había sido clavado, en el lugar de la lanza que había traspasado el costado del Señor, ¿verdad? Pero en verdad, para entender lo que Tomás está diciendo aquí, no debemos confundir aquí un poco de tardanza en creer la resurrección con la falta de fe. Tomás era primeramente uno de los apóstoles, ¿verdad? El Señor había nombrado a Tomás como uno de los 12. Y de hecho, más antes, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, cuando Jesús anuncia su deseo de ir a Jerusalén, Tomás es el único quien dice: debemos ir con él. Él le está diciendo a los demás discípulos, Tomás: vamos con él para morir con él en Jerusalén. En ese texto no es falta de fe por parte de Tomás. Tomás tenía mucha fe, mucha dedicación al Señor y mucho, podemos decir, coraje o ánimo, porque él está listo para sufrir con el Señor hasta morir con el Señor. Tomás es el único quien afirma eso en ese relato, visto más antes aquí en el Evangelio de Juan. Así que no creo es correcto llamar a Tomás aquí como falta de fe. Era un buen discípulo del Señor, un hombre que su fe en el Señor Jesús lo había llevado hasta este momento. Claro, aquí es tardo para creer las noticias de la resurrección, pero en verdad cuando vemos todos los relatos de la resurrección, todos los discípulos dudaron un poco al principio al escuchar las nuevas que Jesús había resucitado. Podemos recordar
el reporte de María Magdalena cuando ella fue a los discípulos aquella primer mañana y les dijo, yo he visto al Señor Jesús, ¿verdad? No le creyeron. Tuvieron que salir para ir a ver ellos mismos. Recordamos entre ellos Pedro y Juan. Y otros, ¿verdad? No creyeron al principio la noticia de que Jesús había resucitado. Así que Tomás no es el único que si le faltaba fe o era tardo en su fe, no era el único, ¿verdad? Él había sido tan confundido de la noticia que no lo podía creer, me imagino, lleno de gozo al pensar en la posibilidad, pero en fin diciendo, yo tengo que verlo por mis propios ojos. Ahora, el verso 24 nos dice que Tomás era uno de los 12, otra vez, repitiendo la verdad de que era apóstol, claro. Y Tomás también tenía un nombre llamado Dídimo. Dídimo significa el gemelo. En otras palabras, Tomás aparentemente tenía un hermano gemelo y por eso se le llama de esta manera. Bueno, claro, este Tomás es quien fue nombrado como el apóstol, discípulo del Señor Jesús. Y pues no estuvo ahí, sabemos, Tomás, hace una semana atrás, en el día de la resurrección, ¿verdad? Porque dice el verso 24 que Tomás no había estado ahí en aquella primera vez cuando Jesús se les apareció a los 12. Esto lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Tomás faltó. ¿Por qué faltó Tomás? ¿Por qué no estuvo ahí? Es una buena pregunta. Se han propuesto una gran cantidad de razones por qué Tomás no estuvo con el grupo de apóstoles en aquella primer mañana de la resurrección. En fin, no sabemos. El texto bíblico no nos dice. Una de las propuestas más comunes es que Tomás pues quería estar solo, se apartó un poco del grupo para ir y tal vez pensar en todas estas cosas él solo. No sabemos exactamente. Tenemos ideas, pero en fin el texto no nos dice por qué faltó Tomás aquel día. Pero no estuvo. Este evento del que leemos aquí en este relato es una semana ya después. Ahora vemos algo interesante aquí. Se espera el Señor una semana antes de aparecerse al grupo otra vez con Tomás presente. Y esta vez sí está. Me imagino, Tomás había escuchado, ¿verdad?, lo que los otros le habían dicho y pues en el domingo ahí estaba presente. Y es ahí donde el Señor se les aparece una vez más a todos, ¿verdad? Y así como la primera vez el Señor aparece dentro de la casa, sin describir cómo llega, ¿verdad? Ahí estuvo de repente y lo que Tomás había dicho, el Señor sabía. Porque cuando se le aparece aquí al grupo, le dice a Tomás, aquí puedes ver. Así que el Señor supo lo que Tomás había dicho. Esto se refleja en el verso 26. 8 días después, es decir, una semana, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, esta vez, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métala en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Bueno, estos versos, el verso 26 y el 27, son los versos donde vemos que esto sucede una semana después. Han pasado 7 días, este es el 8º día, es decir, una semana al día, y pues ahora sí Tomás está. Llega Jesús, igual situación que antes, aparece de repente cuando las puertas están cerradas y les llama así como les dijo la primera vez, paz a vosotros, paz.
mi apariencia a ustedes es razón de paz. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, ¿verdad? Y luego le dice a Tomás de inmediato, ¿verdad? Pon tu mano aquí, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Se presenta el Señor. Así tal y cual Tomás había dicho, si no veo esto específicamente, ¿verdad? No voy a creer. Y pues es aquí donde Jesús le dice, aquí estoy, puedes examinarme para que ya no faltes en tu fe, para que ya no tengas estas dudas. Otra vez, los demás habían tenido las mismas dudas inicialmente, ¿verdad? Pero aquí Tomás, hermanos, es como un símbolo para todos los cristianos creyentes quienes tal vez dudaron de la noticia cuando primeramente ellos la escucharon. Tomás es el ejemplo, en otras palabras, de lo que puede existir cuando alguien es presentado con la evidencia de la resurrección, cuando alguien escucha la noticia de que Jesús resucitó. Tal vez dudaron al principio, cristianos temprano, ¿verdad? Quienes escucharon las buenas nuevas. Entonces Tomás es más como un símbolo. Él simboliza a las personas que son tardas para creer, a menos que pueden ver algo de evidencia con sus propios ojos, ¿verdad? Y pues, como decimos, muchas personas han dudado. Pero cuando Jesús le ofrece esta posibilidad, tócame, mírame, puedes inspeccionar, no nos dice Juan si Tomás en realidad lo hizo, o si las palabras de Jesús, claro, el cuerpo del Señor Jesús estando ahí presente, fue suficiente para convencerlo. Lo que él decía que faltaba, ha recibido. Así que lo bonito de la historia de Tomás es que Jesús le contesta su duda. Y esto debemos resaltar, porque cuántas dudas hemos tenido nosotros a lo largo de nuestras vidas espirituales. Hay cosas que no entendemos, que no, cuando las escuchamos decimos, wow, eso suena excelente, me encanta pensar en esta posibilidad, pero ¿cómo va a funcionar? No entiendo, no sé si creo eso de verdad, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido dudas de alguna forma en cuanto a diferentes cosas que tienen que ver con Dios, la palabra, ¿verdad? Tomás no es la única excepción. Por ejemplo, cuando alguien habla de la resurrección al día final, cuando Jesús vuelva por segunda vez, ¿cómo va a funcionar eso? Exactamente, ¿verdad? Personas pueden dudar cómo van a ser esos detalles, ¿verdad? Pero aquí Tomás, él pues representa a cristianos quienes tenemos fe, creemos, claro, pero a veces nos hacen falta creer todas las cosas en gran detalle. No quiere decir que falta fe o que no tenemos fe. Solo quiere decir que no estamos listos para entender algo completamente así nomás. Aún los discípulos aquí habían visto al Señor ya. Así que ellos estuvieron convencidos cuando primero tenían algo de duda. Claro que eran hombres de fe, pero les faltó en ese momento. Así que cuando nosotros, y creo que este es parte del punto que quiero hacer, cuando nosotros dudamos de algo, no quiere decir necesariamente que estamos sin fe, solo quiere decir que necesitamos procesarlo un poco más, pensarlo un poco más, orar un poco más, tal vez ver algo más. Pero no quiere decir que nuestra fe no existe, solo que queremos un poco más de información. Una cosa es cierta, cuando Tomás mira a Jesús, él no duda más. De hecho, le dice al Señor Jesús dos títulos que nadie más le ha dicho en este evangelio. Cuando Tomás vio al Señor, escuchó lo que Jesús le dijo, le respondió Tomás diciendo, verso 28, Señor mío y Dios mío. Y ahí está. Ahora convencido, claro, ahí está el Señor presente. Cualquier duda que nosotros podemos tener hoy en día, personas
modernas, viviendo en un tiempo moderno, ¿verdad? Con todas las cosas que tenemos. Cuando nosotros dudamos, Tomás es el ejemplo para convencernos de que la resurrección sí era verdadera, que realmente sucedió, que es algo que podemos creer, porque vemos aquí uno quien dudaba y él fue convencido por la apariencia de Jesús, la resurrección. Ahí estaba Jesús él mismo. Señor mío. La palabra Señor significa la idea de que Jesús es el amo de todo. Todas las cosas le pertenecen. El Señor, ¿verdad? Y cuando combinan la idea con Dios, el título Dios, vemos no solamente Hijo de Dios, como a veces personas pueden entender Hijo de Dios, el título, le llama Dios. Tú posees todas las características que conocemos que posee Dios el Padre. Cuando combinamos los dos títulos, Señor y Dios, es la confesión más alta, teológicamente hablando, que se le puede atribuir a Jesús. Jesús es Dios exactamente igual en su carácter, esencia, como Dios el Padre del Antiguo Testamento. En otras palabras, estos dos títulos afirman lo máximo que se puede decir de la fe de una persona. Tú eres Señor y Dios. Y claro, todavía tiene un cuerpo físico de alguna clase, ¿verdad? Porque le invita a tocar su cuerpo. En otras palabras, Tomás no está viendo solamente un fantasma, un espíritu o algo que no tenía cuerpo. Era una presentación corporal, el cuerpo del Señor Jesús. El Señor mismo estuvo ahí. Pero esto es demasiado para decir que solo hombre es Dios, Señor y Dios. Y Jesús le dice, porque me has visto, ahora sí has sido convencido lo que te faltaba. Por si acaso hay otros que les falta un poco ser convencidos, Tomás es el ejemplo que les puede convencer porque él estuvo ahí en la misma situación. Ahora crees, completamente es la idea. La fe de Tomás había sido completada con la presencia, la evidencia, la presentación del Señor Jesús mismo. Y pues por eso dice lo que dice. Y Jesús afirma una última cosa aquí que nos debe traer mucho gozo a nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los discípulos iniciales, los 12 apóstoles, todos los que vieron al Señor Jesús con sus propios ojos físicos, tuvieron una gran bendición, tal vez la bendición más grande en toda la historia de las Escrituras. El Señor resucitado y con vida. Una bendición, tal vez la bendición. No me puedo imaginar haber estado ahí y haber visto lo que ellos vieron. Pero el Señor pronuncia una bendición más alta, más grande, sobre todos aquellos quienes no vieron lo que ellos vieron. Sin embargo, hemos tenido fe, una fe espiritual, una fe que depende del testimonio de estos quienes sí vieron a Jesús. Bienaventurados los que no han visto, sin embargo, tienen fe también. Ahí estamos nosotros, hermanos, que nosotros no estuvimos ahí aquel día, claro. No vimos con nuestros propios ojos la resurrección de Jesús, pero confiamos en el testimonio de ellos, quienes sí lo vieron. Así que cuando nuestras dudas se enfrentan con nuestra fe y nos hace falta un poquito, Tomás es el ejemplo quien nos puede, pues, convencer de que esto sí fue así como se reporte por Juan, el apóstol. Entonces podemos afirmar, ¿verdad?, que la historia aquí de Tomás es una que nos da ánimo, en verdad, nos da más fe para creer y hacer firme nuestra fe, porque vimos a un hombre quien quería creer, le dudaba un poco, vio al Jesús literalmente,
fue convencido y le atribuye estos dos títulos. Cualquiera de nosotros quienes no estuvimos ahí podemos confiar en su experiencia, en su testimonio, en su conversión para ser convencidos nosotros también. Así que, en verdad, el ejemplo de Tomás nos debe animar a nosotros hoy en día. Nosotros somos quienes hemos creído sin ver al Señor Jesús con nuestros propios ojos. Lo vemos con nuestros ojos de fe y lo creemos, tal y cual ellos lo vieron y pues creyeron porque vieron con sus propios ojos. En verdad, una historia muy hermosa que nos ayuda para ver qué tan realidad fue la resurrección del Señor Jesús. Ahí con ellos, aquella tarde, una semana después del día de la resurrección. En verdad, hermanos, espero que este mensaje, el ejemplo de Tomás, nos sirva para ayudar a nuestra fe, seguir firme y crecer aún más de lo que podemos tener solo con ver algo con nuestros ojos físicos. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar nuestro estudio aquí. Como siempre, nos veremos Dios mediante en la próxima lección. Hasta entonces, espero que todos se encuentren muy bien. Reciban un gran saludo, un abrazo, como siempre decimos, gracia y paz.